Importancia de la suplementación inyectable en los distintos sistemas productivos. Sobre este tema importantísimo habló el médico veterinario Emiliano Krexman en una jornada organizada por Cooperativa La Ganadera de General Ramírez. Bueno, buenas noches, un placer estar acá, invitados acá por La Ganadera, con el doctor Apaulazo, que ha sido un gran organizador, y bueno, tratar de, ¿no es cierto?, informar sobre la importancia de la suplementación vitamínico-mineral inyectable en este caso, ¿sí? Doctor, ¿puede ampliar un poquito más el panorama de esta charla? Porque parece muy interesante el tema. Bien, yo siempre digo la importancia de esto de las vitaminas, los minerales inyectables. Si bien el animal también los adquiere del mismo establecimiento, hay distintos periodos productivos, ¿no es cierto?, donde hay que suplementarlos de manera estratégica, ¿sí?, ya sea último tercio de la gestación, previo al servicio, y después tener presente que en gran parte del país, ¿no es cierto?, ocurren los que son las carencias secundarias. En distintas zonas obviamente tenemos mayor o menores carencias, pero siempre tener presente en que golpean, ¿no es cierto?, nuestro sistema productivo de manera subclínica. ¿Qué quiere decir? Que no lo ve el productor, no lo ve el veterinario, no lo ve el ingeniero agrónomo, ¿sí? Pero empezamos a tener siempre mermas en donde fallas reproductivas, fallas en la respuesta inmune y fallas en el crecimiento y desarrollo. Entonces el punto de esta charla es informar de la importancia justamente de, en esos momentos críticos, ¿no es cierto?, cómo suplementar y evitar este tipo de carencias secundarias. ¿Qué son las carencias secundarias? Es cuando hay otros elementos que están en elevadas cantidades en el campo, ¿sí?, por ejemplo molibdeno o sulfatos en el agua de bebida, y que van a bloquear a nivel ruminal, ¿sí?, a determinados elementos muy importantes, ¿sí?, para evitar estas pérdidas que estaba hablando antes, ¿sí? Por ejemplo, altos niveles de sulfato o molibdeno nos van a llevar a una carencia de cobre, de zinc, de selenio, etcétera, ¿sí? Doctor, para llegar a este resultado se hacen análisis. Así es, yo siempre digo, uno previamente tiene que hacer un análisis, ¿no es cierto?, del sistema, ¿sí? Cuando uno ingresa a ese establecimiento, tratar de tomar, hacer muestreos de agua, ¿sí?, y de forraje, ¿sí?, y si no es posible eso, por lo menos, yo siempre digo, muestrear a 10 animales, ¿sí?, sean 50.000 o 10, ¿sí?, con 10 animales hacer un muestreo de sangre para ver en qué situación está ese establecimiento. Lamentablemente, sí tengo que informar que tenemos carencias, ¿sí?, en mayor o menor medida y según regiones, pero seguramente nos vamos a encontrar con carencias, e insisto con esto de lo subclínico, es decir, muchas veces no se presenta el cuadro clínico de la carencia, pero empezamos a tener pérdidas. ¿Cómo se determinan las regiones? Generalmente nosotros tenemos, definido que, por ejemplo, en el norte vamos a tener carencias primarias de fósforo, ¿no es cierto?, hablando de Corrientes, y, por ejemplo, en Entre Ríos justamente hay muchas zonas donde tenemos carencias primarias. Primarias, es decir, directamente no están en el campo. Ahora, en toda la Argentina, ¿sí?, en toda la Argentina tenemos lo que son las carencias secundarias, ¿sí? Es decir, como dije antes, elevados niveles de otros elementos que bloquean a nivel ruminal y que no pueden ser aprovechados. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, en la cuenca del Salado, es muy severa, ¿no es cierto?, lo que es una carencia de cobre, ¿sí? Pero no es solamente la cuenca del Salado, ¿sí? Nos encontramos en Entre Ríos, en Santa Fe, ¿sí?, en San Luis, en Tucumán, en Salta, con carencias, ¿sí?, y de tipo secundaria. ¿Por qué inyectables? Bien. Justamente con el inyectable lo que hacemos es que el metabolismo del animal lo aproveche automáticamente y evite, ¿no es cierto?, el medio ruminal, que es donde se producen los bloqueos, ¿sí? Entonces, al hacer inyectable, evitamos ese medio, entonces evitamos que estos elementos necesarios para tener éxitos productivos se pierdan a través de la materia fecal. Doctor, entonces estamos hablando de algo importantísimo para el sector ganadero y que deben interiorizarse los profesionales, no solo los veterinarios, también los ingenieros, para que el asesoramiento sea completo.
Así es, así es. Yo siempre digo, hay que trabajar sobre los 4 pilares básicos del sistema productivo, que son la genética, la nutrición, la sanidad, ¿sí? Y a estos puntos de la suplementación mineral vamos a ponerlo dentro de la sanidad, pero que comparte con la nutrición, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que es muy importante porque muchas veces después nos preguntamos por qué ese toro no está sirviendo, por qué las vacas no ciclan, por qué los terneros no están ganando el peso que tienen que ganar en las ganancias diarias, por qué tengo determinadas incidencias de patologías, ¿no es cierto?, por qué retenciones de placenta. Hay un montón, un conjunto de cosas, ¿no es cierto?, que con estas biotecnologías, para llamarlo de alguna manera, las evitamos y que el productor tenga éxito, ¿no es cierto?, en su sistema.